¿Listo? Ya casi. Muy bien, pues bienvenidos. Estamos aquí en nuestra cita que habíamos anunciado ayer cuando estábamos hablando de dos cuentos, dos relatos de Edgar Allan Poe, manuscrito encontrado en una botella, El Rey Peste y luego el gran poema El Cuervo. Ayer, presente en el evento semanal de nuestro círculo, platicábamos que hoy queríamos tener un conversatorio acerca de Edgar Allan Poe. No somos expertos académicos en el tema, somos como ustedes, aficionados a la literatura, a la obra poética, ensayística, a la cuentística del gran escritor estadounidense, nacido en Boston, Edgar Allan Poe. Y tanto Ernesto como Santiago como yo, pues somos admiradores de su obra. Y saludo para empezar tanto a Ernesto como Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Qué bueno, ya aquí listos para platicar sobre el maestro Poe. Hola Ramón, Bueno, muchas gracias Ernesto por darnos esta plática a todos. Yo les voy a estar ayudando, les voy a mandar ahí por el chat las preguntas que hagan las personas en vivo. perfecto. Bueno, pues en algún momento tenemos que hablar de la tormentosa historia de Edgar Allan Poe. Es un lugar común que los artistas tienen que sufrir mucho durante sus vidas. Es un lugar común que no siempre es cierto. Hay que decir que hay artistas que pues, a lo mejor sufrieron, pero poquito, y hay algunos pocos quizá, proporcionalmente hablando, que mueren en sus camas tranquilos y sin deudas, cosa todo, que es casi un milagro si te dedicas solo a la literatura. Y en el caso de Edgar Allan Poe, a veces su vida, su mito, su leyenda, opaca a la obra literaria, lo cual creo que es un error. Y hay quien diría que para ser escritor como Poe, que ya desde la formulación de ese enunciado hay una falacia, porque nadie puede ser como nadie, pues tienes que vivir una vida bohemia y de destrampe y de penurias. Pues no, la verdad, no sé si Ernesto coincida conmigo, Edgar Allan Poe fue un gran artista, fue un gran escritor, a pesar de su vida, a pesar de sus problemas económicos, a pesar de sus adicciones. No se requiere sufrir para crear, pero ciertamente se requiere de mucho trabajo y mucha disciplina para crear. Ernesto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ramón. De hecho, muchos hemos pensado, ¿no? A los que nos gusta construir ucronías en nuestra cabeza, nos hemos imaginado qué hubiera sido de Poe con las herramientas necesarias, con el apoyo económico, con el cariño necesario para llevar su vida por otro lado. ¿Quién sabe si hubiera sido escritor del todo? O quién sabe si hubiera sido un escritor mucho más grande todavía del que conocemos. Como bien lo dices, los grandes escritores no se miden por cuánto han sufrido. O sea, los ejemplos de Solzhenitsyn, de Poe, de Baudelaire, por ejemplo, con unas vidas tremendas, no significa que por eso hayan escrito gran literatura. Tenemos un montón de ejemplos diferentes de escritores que siempre tuvieron a la mano todo y hicieron una gran obra también. Y también tenemos un montón de escritores mediocres que hemos olvidado, que sufrieron tal vez hasta más que Poe. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo interesante de Poe es tratar de comprender en su complejidad, porque cuando empezamos a revisar su obra, es muy hermoso estudiar el contexto histórico, porque entonces nos da muchas respuestas de lo que estamos viendo en la obra, ¿no? Ay, ¿por qué escribió el Rey Peste así? ¿Por qué escribió la narración de Don Pimacá? Entonces, su historia en lo que nos ayuda es en eso, y también en desmitificarlo, porque pues Poe no es un dios, o sea, él fue solo un hombre, fue un gran escritor y lleno de virtudes y con muchos defectos. Entonces, yo pienso que es muy hermoso estudiarlo, comprenderlo, darte cuenta de los demonios en los que estaba envuelto y de sus cosas buenas y de sus cosas malas, y en ese sentido valorarlo. Intentar no juzgarlo con los valores de ahora, porque pasa como nos ha sucedido con Lovecraft y Lautréamont y muchos otros, ¿no? Que queremos hacerlos políticamente correctos cuando ellos murieron hace 200 años o hace 100 años, ¿no?
no se vale tampoco. Entonces creo que tienes razón, hay que medir a Poe por su obra, en ese sentido sí académico, pero hay que comprender a Poe en su vida al día y no por eso condonar las cosas que haya hecho mal, sino comprender el mundo en el que él le tocó, que es un mundo que ya no existe. Es un mundo que podemos tratar de comprender, pero es un mundo inexistente ya. Entonces, en ese sentido, tratar de acercarnos a él, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Edgar Allan Poe nace en un país que existe, en Estados Unidos de América, pero era un país muy diferente a los Estados Unidos de América que conocemos. No había crecido mucho desde su independencia, desde que empezaron el movimiento de la llamada Revolución Estadounidense o Americana, como los estadounidenses llaman a su proceso de independencia. Las 13 colonias seguían pues más o menos igual, es decir, mal comunicadas, con muchas diferencias sociales, la esclavitud todavía existía en el sur. Muchos de los padres fundadores de la vecina República del Norte eran dueños de esclavos. Thomas Jefferson, fundador de la Universidad de Virginia, donde estudió Poe, pues era dueño de esclavos y tenía una relación con una de sus esclavas, de hecho, con Hemings. Entonces, Mary Hemings, si no me equivoco, esto demostrado totalmente con estudios de ADN a los descendientes de Hemings. Eh, Era una sociedad que había luchado una guerra, la guerra de 1812, muy desastrosa. De hecho, si ustedes ven las películas de Hollywood que le fascina escribir las páginas gloriosas del militarismo estadounidense, la guerra de 1812 casi no aparece. Aparece cuando Andrew Jackson, que sería presidente de Estados Unidos, en los años en que Poe estaba produciendo, derrota a los británicos en Nueva Orleans, junto con el pirata Jean Lafitte, que era, pues en ese momento era un mercenario a sueldo de los Estados Unidos de América. Pero pues la guerra de 1812 solamente tuvo ese triunfo para los estadounidenses, nada más. Nosotros nos asombramos de los sucesos del 6 de enero del 2021, cuando una turba asalta el Congreso, el Capitolio, pero pues los soldados británicos hicieron exactamente lo mismo en la guerra de 1812. En 1814 entraron a saco en Washington y le prendieron fuego a la primera Casa Blanca, a la llamada Casa Blanca de ladrillo. Estados Unidos era un país, por lo tanto, pequeño, no muy relevante en asuntos internacionales, con mucha potencialidad, pero pocos resultados. No se había expandido al oeste y sus ciudades costeras se abarrotaban pues con todo tipo de gente de toda la haya y de toda calaña. Y en ese ambiente viene a la luz Edgar Allan Poe, que sufre muy pequeño la muerte de su padre y termina con un padrastro con el que tuvo una relación muy compleja. Ayer, Ernesto, platicabas algo acerca de esa relación. Sí, fíjate que retomando esto que nos estás contando, que es súper importante, era un Estados Unidos que estaba en proceso de industrialización y muy importante, era un Estados Unidos que estaba al borde, o sea, faltarían todavía unos 30 años para que empezara la peor guerra que lo ha asolado, que es la guerra civil estadounidense, que ha sido también la guerra en donde más vidas norteamericanas se han perdido. Y fue una guerra entre hermanos. Entonces, estamos en el Estados Unidos que está empezando a tensionarse socialmente y políticamente de esa forma y que terminará en una guerra tremenda que cambiaría la faz del país totalmente. Por eso cuando decíamos que era un Estados Unidos que ya no existe, es un mundo que ya no existe, lo decimos de esa forma, ¿no? Fíjate que sí, como bien decías, a mí se me hace muy interesante todas las etapas de la vida de Poe. Yo quisiera empezar platicándoles un poquito sobre su niñez porque pues estamos celebrando su nacimiento, ¿no? Fíjense que Poe venía de una familia de actores. No solo los padres eran actores, los abuelos habían sido actores en Covent Garden, allá en Inglaterra. Entonces venía de una rama de actores muy interesante y es una lástima porque cuando Poe tenía como 2 años, se separan. El padre se va y luego muere de tuberculosis. Al año muere la madre. Entonces, realmente
todo ese ambiente de máscaras, de teatro, de tras bambalinas, como quieramos llamarle, con esas obras de Shakespeare y de todos esos grandes, realmente Poe estaba un bebé, o sea, realmente no, tanto Julio Cortázar como Mabot, como Whitley, coinciden en que pues, no hubo tal influencia. Poe no podía acordarse de nada de eso. Entonces yo creo que ahí empieza una de sus primeras tragedias, quedarse huérfano a los 3 años, imagínense. Entonces él tenía un hermano mayor y tenía una hermana también, y entonces lo separan, al hermano mayor se va con la mamá del padre, o sea, con la abuela materna, y la hermana y él se van ambos, pero a diferentes familias, a Richmond, a Virginia. Entonces realmente esa fue la familia en donde Poe creció. Por eso muchas veces se piensa, bueno, es que Poe era del norte, era de Boston. No, Poe nació en Boston, pero realmente Poe era un sureño, porque toda su ideología, todos sus hábitos, sus costumbres, sus prejuicios eran aquellos del sur, que fue en donde él creció. Entonces Poe lo encontramos muy chiquito ahí. Cayó en una familia acomodada, porque John Allan y Frances Allan eran una familia que no tenía hijos reconocidos en ese momento, y John Allan era un comerciante que le iba bastante bien, con sus altibajos, pero le iba bastante bien. Tenía sus negocios de tabaco, de telas, por ahí alguien nos comentó que de lápices, eso no me acordaba, pero sobre todo tuvo un tráfico que venía, venía de Escocia y de Inglaterra, pero también de otras partes de Europa, de revistas y libros. Entonces los traía y los vendía acá en Estados Unidos. Ellens and Allan se llamaba a su compañía. Entonces, en las oficinas de esa pequeña compañía, pues seguramente es lo que platicábamos ayer, ¿no? Seguramente Poe, chiquito, ahí se escabullía y escuchaba un sinfín de historias, por ejemplo, todos los grandes historias marineras, los capitanes que iban a ver a Allan, a John Allan, pues contaban ahí sus historias borrachos, y Poe se nutrió de todas esas historias. Entonces la niñez de Poe es triste en el sentido de lo que tú mencionabas, Ramón, de que él siempre tuvo una relación muy tirante con su protector. No sé ni siquiera si llamarle padrastro, porque el cuate nunca quiso adoptarlo, siempre se resistió y nunca lo hizo, nunca lo adoptó. Realmente lo protegía por la gran presión que le hacía Frances. Frances no tenía hijos, y Frances se enamoró de Poe. Para Frances, Poe era su hijo y siempre lo quiso y siempre lo cuidó, y presionó mucho a John Allan para que lo protegiera. Entonces, esta relación como obligatoria siempre fue muy tirante. John Allan siempre fue muy frío con Poe, sí lo cuidó, sí le dio una buena educación, pero nunca le dio nada de cariño, ¿no? Sí, en efecto. Me parece que quien logra captar estos primeros años de Edgar Allan Poe es Jorge Luis Borges, quien le dedicaría muchas páginas a Poe, a analizar la obra de Poe en todos sus aspectos. Y para Borges, Edgar Allan Poe tiene un genio romántico, es decir, una exacerbación de los sentidos. Esta exacerbación, en un artículo que publica Borges en el periódico La Nación en Buenos Aires, Argentina, dice, le provocaba un estado de tal excitación nerviosa que caía en la neurosis. Y aquí cito directamente a Borges, dice, en la neurosis, como en otras desdichas, podemos ver un artificio del individuo para lograr un fin. La neurosis de Poe le habría servido para renovar el cuento fantástico, para multiplicar las formas literarias del horror. También cabría decir que Poe sacrificó la vida, la obra, el destino mortal al destino póstumo. Eh, yo pienso que coincide Borges en lo que Baudelaire también relata como una de las características de Poe. Poe es un poeta que se ve obligado para ganarse la vida a hacer todo tipo de trabajos literarios que a ratos lo alejan del ejercicio puro de la poesía. No es un John Keats, pero en el sentido de que no muere tan joven como Keats, que muere consumido por la tuberculosis en Roma en la segunda década de su vida. No es tampoco un poeta que llega viejo como Walt Whitman, muere pues en la edad media de su existencia, en los años 40, en un cuarentón.
que ya ha intentado una y otra vez ganar el sustento con la literatura y una y otra vez la realidad lo derrota. Baudelaire decía una frase en un artículo que se conserva en la Universidad de Pittsburgh de Baudelaire, decía que Poe era un literato de los sueños que ejercía su oficio a través de múltiples cuadernos de nota y que trabajaba y volvía a trabajar las visiones maravillosas o aterradoras, las concepciones sutiles que, que tratan de encontrar un relámpago en medio de las tormentas del alma. Eh, eh, esta imagen de una infancia desafortunada, un deseo secreto de huir de casa, que yo creo que lo impulsa desde muy pequeño a buscar lugares donde pueda encontrar un hogar. Yo Sí, siento que la Universidad de Virginia fue ese primer intento de crear un hogar fuera del hogar, de encontrar una familia. El segundo intento que hace Poe es el ejército, aunque parezca muy extraño, porque a sí. mí me sigue pareciendo muy extraño. Edgar Allan Poe ingresa a la Academia Militar, a West Point, no hace un buen desempeño como cadete, está muy dado a las riñas, al alcohol, sufre sanciones disciplinarias y finalmente vemos a un Poe pues que no termina como desertor porque Dios es grande, pero sí termina fuera del ejército, fuera de la Universidad de Virginia y termina pues casi a la deriva con el único salvavidas, con el único consuelo en su balsa vital de estar sustentado por la vela endeble pero firme en cuanto a posibilidades de la literatura. Ernesto. Sí, fíjate que muy, muy padre eso que nos cuentas. Fíjate que yo he tratado de localizar más o menos, según lo que dice Mabod y Whitley y Cortázar, sobre de dónde le vino a Poe este amor por las letras, ¿no? Desde su niñez tan desoladora. Y fíjate que Frances Allan era una mujer que, como ya lo dije, que quiso mucho a Poe. Y entonces dicen que cuando iban sus amigas a verla, ella organizaba unas especies de tertulias, pues como se hacen, ¿no? Se tocaba el piano, se chismeaba, se jugaba algunos juegos. Y después el pequeño Poe de 5 o 6 años recitaba poemas. Ella lo aconsejaba, se los enseñaba, hacía que los relatara. Y entonces así fue como el pequeño Poe empezaba a decir poemas. Otra gran influencia que tuvo el pequeño Poe, que es muy interesante, es que su nana era negra. Entonces, dicen que a través de ella, él aprendió muchas historias del folk sureño, de los negros, también todo este rollo de vudú, ¿no? Las historias de terror, de los diablos, todo esto que compartían los negros. Y es muy interesante porque hay algunos estudiosos que dicen que algunos de sus poemas tienen la rítmica que Poe empezó a aprender en sus años mozos de los negros esclavos que estaban ahí, ¿no? Eso es muy interesante. Después viene, fíjense qué interesante. En 1815, John Allan decide, pues, intentar otro negocio y se embarca con toda la familia a Europa. Se van a Inglaterra y después se van a Escocia. Poe pasaría 5 años en las Europas y dicen que las experiencias allá lo hicieron más rudo porque al parecer los niños ingleses eran más rudos que los norteamericanos. Entonces se peleaban con él, empezó a hacerse muy peleonero. Dicen que cuando estaba en esa escuela, los 10, 11, 12 años, dicen que Poe protegía mucho a otro niño del bullying que le hacían los demás. Se volvió un protector y después, misteriosamente, desaparecía. Nadie lo encontraba. Alguna vez lo encontraron o él recitó en algunas de sus cartas de que se iba al bosque a juntar flores para examinarlas, para estudiarlas. Cuando John Allan regresa con su familia a Virginia, vuelven a meter a Poe en otra escuela y es cuando empiezan a descubrir que Poe realmente hay mucho tiempo que no saben dónde está, no lo encuentran, ¿no? Entonces empiezan a preguntarse qué pasa. Y es una estampa hermosa porque secretamente Poe empezaba a escribir sus primeros poemas.
Esa era la razón por la que se escondía, ¿no? Muchos de esos poemas después los veíamos en Tamerlane y Another Poems, porque Poe en algunas de las cartas dice que esos poemas de esa publicación del 27 los escribió cuando tenía 14 años, muchos de ellos, ¿no? Después entraría a la Universidad de Virginia, como bien nos estabas comentando, Ramón, que es lo que platicamos ahí. A mí también se me hace muy loco porque Jefferson fue el que la creó. Dicen que era una universidad con unas libertades tremendas, donde los alumnos podían incluso hacer su propio cronograma de actividades y de clases. Entonces, imagínense, era un relajo, ¿no? Se la pasaban bebiendo, jugando póker, haciendo duelos entre ellos, o sea, una cosa tremenda. Y Poe empezó a apostar mucho. De ahí devienen muchos de los problemas que tuvo con John Allan. Porque imagínense, Poe está yendo en una escuela donde van gente que tiene para pagarle a sus hijos esos excesos, pero John Allan no le está pagando esos excesos, solo le está pagando a la escuela. Entonces, Poe empieza a pasar vergüenzas, empieza a darse cuenta que es, pues que no lo quieren, que no tiene lo que los otros chicos tienen, y empieza a haber tal problemas que lo expulsan de esa escuela. Cuando Poe sabe que lo han expulsado, reúne todos los muebles de su cuarto y prende una hoguera para despedirse de la Universidad de Virginia. Después se escapa, ¿sí? Se escapa y se va al ejército. Private Perry, ni siquiera se enlistó con su nombre de verdad porque era menor de edad, no podía enlistarse. Se enlista como Private Perry y llega hasta sargento. O sea, tonto no era el Poe, llega hasta sargento. Pero dice en sus cartas que la vida en el ejército era muy miserable y me lo imagino. No necesito haber estado en el ejército para saberlo. Seguramente era una vida muy miserable. No tenía con quién hablar de literatura, todo era violencia, todo era disciplina. Entonces, Poe empieza poco a poco a querer salirse, eh, deja el ejército también. Y ahí viene una cosa muy interesante. John Allan siempre lo presionó para que estudiara derecho o para que estudiara comercio. John Allan no era un hombre malo, simplemente era un hombre pues que no era su hijo, Poe, pero trataba de ayudarlo y Poe nunca quiso estudiar lo que le decía John Allan. Entonces de ahí vinieron muchas tensiones y entonces lo que hace Poe es que lo convence, le dice, bueno, échame la mano, quiero entrar a West Point. West Point es una academia muy reconocida en Estados Unidos hasta la fecha. Entonces John Allan decide apoyarlo y dice, órale, va. Entonces así es como hace su flamante entrada a West Point. Tampoco aguantaría, se iría también, no sin antes hacerles una treta a su coronel y a varios de sus alumnos porque los convence de que paguen su primera publicación, imagínense nada más. Entonces, los dineros de los soldados de West Point y de los coroneles pagaron la primera publicación de poemas de Poe y eso es muy interesante, ¿no? Sí, en el chat nos comenta César Vargas, a quien mandamos un saludo, que Poe se queda con la capa del ejército que lo acompañó hasta sus últimos días. Sí, es correcto. Hay que acotar que lo que dice Ernesto nos puede llegar a sorprender en el sentido de que, bueno, Edgar Allan Poe llega a sargento después de haberse enrolado con un nombre que no era el suyo, pero en realidad no hay muchos documentos de identidad en esa época. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XIX. No era como si tuvieras tu tarjeta de identidad o algún tipo de acta de naturalización, de nacimiento o de ciudadanía. Lo más que tenías como documento de identidad a veces era pues alguna alguna constancia de una autoridad religiosa. En México podría haber sido pues el certificado bautismal. En fin, no eran muy estrictos tampoco para eso de enrolarse. Y por otra parte, la disciplina en el ejército estadounidense emanaba de la disciplina británica y era brutal. Cualquier falta eran castigos corporales durísimos, azotes, látigo, cepo, en fin. Era un ejército que estaba todavía traumatizado por su derrota en la guerra de 1812. No había ocurrido la guerra contra México de 1847, 48. Así que Estados Unidos de América pues tenía un ejército relativamente pequeño y muy, pero muy duro en cuanto a la disciplina porque trataba de tener un grupo de profesionales y no de improvisados como aquellos que perdieron la guerra de 1812. En un ambiente pues así
hostil a cualquier emprendimiento intelectual, pues difícilmente Poe iba a sobrevivir. Pero hay, creo que un deseo de Poe de tratar de ser hombre, como se entendía la hombría en el siglo XIX, de tratar de ser duro, recio, viril, marcial, Sí. pero pues un hombre con las inquietudes intelectuales de Edgar Allan Poe, pues aunque tuviera ese ánimo y ese espíritu, y lo tenía, pues, de tal suerte que llegó incluso de soldado raso a llegar a sargento, no podía sobrevivir mucho tiempo en ayunas de conocimiento y de un intercambio intelectual. Así que Edgar Allan Poe pues abandona el ejército, también su paso por la universidad, particularmente una universidad como la de Virginia, que era pues una casa de apuestas donde se podía estudiar, hay que decirlo, y beber y otras cosas, porque era una universidad de patricios sureños, de gente que tenía plantaciones y tenía esclavos, y pues no se preocupaba francamente de minucias tales como ahorrar, ¿no? Poe cae en una comunidad pues bastante frívola, aunque la Universidad de Virginia pues lo incentivó a estudiar por su cuenta, a tratar de, digamos, ser autodidacta. Lo cierto es que no era propicio el ambiente para alguien disipado en lo económico y administrativo como llegó a ser Poe. Edgar A. Perry, convertido en sargento mayor de artillería, luego ex estudiante de la Universidad de Virginia, termina pues salir en el 15 de abril de 1829, luego de que sí consiguió, quién sabe cómo, un reemplazo para que terminara su contrato de enganche en el ejército. Se fue a vivir a Baltimore con su tía, a María Clem, y pues se enamora de Virginia Eliza Clem. Virginia Eliza Clem, pues sería su primer amor, sería yo creo que su primer motivación para persistir en la Academia de West Point, al menos un rato, y pues es la motivación principal para que Poe decida dejar West Point, que le acarrea una corte marcial por negligencia en el cumplimiento de su deber, pero que finalmente era un método bastante, digamos, brutal para que lo corrieran de West Point y no tener que mantenerse en esa academia. Poe termina por viajar a Nueva York en 1831 y publica un libro que simplemente se llamaba Poemas. Este libro pues, fue, como dice Ernesto, financiado por sus cadetes de West Point que le donaron 75 centavos para, pues al final, recolectar $170 que le sirve para imprimir en la imprenta de un señor llamado Elan Bliss, y le dedica el libro a sus compañeros cadetes. Esto a mí me da a entender que Poe no era un barbaján ni era un hombre que fuera odiado por sus compañeros. Yo creo que era raro, a lo mejor, pero cumplía con su deber, cumplía con sus obligaciones. Creo que entendía lo que era el compañerismo. Creo que sus compañeros cadetes, si no, no le hubieran soltado el dinero que usó para este volumen de poemas. Y creo que simple y sencillamente él se dio cuenta que su vida estaba siendo consumida por la obsesión de escribir. Por eso decide abandonar West Point. Creo que hubiera sido un buen oficial. Creo también que podría haber terminado peleando en México en 1847, 1848. Sí. Qué bueno que no lo hizo. Hubiera sido una de esas ucronías que tanto gustaban a José Emilio Pacheco, el imaginar a Poe de militar combatiendo aquí contra los mexicanos en esta desafortunada guerra del 47, pero ese mundo no existió, Ernesto. Sí, fíjate que eso que comentas se me hace muy interesante. ¿Qué fue lo que lo comenzó a,
a ser un escritor, que él se obsesionaba tanto con eso. Cuando él era adolescente, que pues en ese tiempo los adolescentes ya eran adultos, no es como ahora, ¿no? Cuando él era adolescente, de repente veía a su hermana Rosalí, que les platiqué, había quedado con otra familia ahí de Richmond también, entonces sabían que eran hermanos. Entonces él la convenció para que ella sirviera de mensajera. Entonces Poe escribió un montón de cartas a chicas, cartas de amor, y Rosalie se las pasaba, ¿no? Entonces, vemos a un Poe romántico que empieza a usar las letras para acercarse, ¿no? A la gente. Y entonces es el tiempo también en que comienza a leer, por ejemplo, a Byron. Byron fue en su momento, fue una gran influencia en la poesía que Poe estaba realizando. Dicen que en el paroxismo de la locura, queriendo imitar a a su maestro Byron, se echó un clavado al río James y nadie podía creerlo, nadó más de 6 millas Edgar Allan Poe. Una locura. Cosas de ese tipo hacía Poe, entonces eso nos habla mucho de su personalidad. Él se fue haciendo recio, se fue haciendo duro, no le sacaba los golpes, tenía mucho orgullo, era muy competitivo, no aceptaba rivales, quería ser el líder. En las escuelas donde estuvo, siempre fue líder de salón, ¿no? Fue en una de estas parrandas donde conoce a Ellen Standard, que sería tal vez la primera mujer que lo marcó en el sentido amoroso, porque pues obviamente su mamá postiza Frances era otra cosa, ¿no? Hay un poema muy hermoso a Ellen, incluso, ¿no? Esta mujer Ellen tuvo tal vez un romance secreto, era una mujer muy grande, casada, que iba a andar con un chamaco tonto. No sabemos bien qué pasó ahí, pero cuando ella muere a muy temprana edad, Poe enloquece. Dicen que incluso visitaba la tumba por las noches. Entonces ahí encontramos un primer rasgo de la escritura y la pasión que veríamos en Poe durante toda su vida, ¿no? En ese tiempo, después de la muerte de Ellen, viene otro descalabro, que es cuando Frances empieza a enfermar. Frances también moriría y entonces sí se quedaría otra vez solo Poe en cuanto a cuestiones de relaciones de gente que lo quería, ¿no? Dicen que en parte Frances enfermó obviamente por las enfermedades de esa época, pero también por unas depresiones muy profundas que tuvo cuando se enteró que John Allan tenía hijos y que los mantenía. Entonces, cuando se enteran de esto, Poe le arma una gran rabieta a Allan, porque se sentía aludido, cómo podía haberle hecho eso a Frances. Y es cuando Poe empieza a darse cuenta que realmente nunca lo va a adoptar, porque pues ya tiene hijos. Por ese tiempo fue muy, muy terrible, porque John Allan le empezó a ir muy bien. Recibió una herencia de un tío que lo convertiría en un millonario. Imagínense ser millonario en esa época. John Allan realmente hizo dinero y a cuentagotas le daba dinero a Poe. Entonces, eso creó todavía más enojo entre este incipiente poeta y aquel comerciante, que Poe veía que había posibilidades de tanto y no le daba nada. Y entonces, de ahí viene mucho de esta cosa, ¿no? Hay una parte ahí muy interesante de la Beppo, que es cuando él explota y abandona la casa y se va, y empieza toda esta aventura militar de la que Ramón y yo hemos estado platicando, porque Poe se enamoró de Emily Rostery, que incluso hay un poema ahí a Emily también. Poe le hacía poemas a todas las chicas de las que se enamoraba. Entonces, por ahí hay un poema también muy bonito a Emily. Se enamoraría de ella y ella también se enamoraría de él. Y empezarían a cartearse intensivamente. Y entonces dicen las malas lenguas que John Allan habló con la familia de Emily y la convenció pues de que no aceptara a Poe porque Poe no vale la pena. Entonces a ella la mandan a otro lado, le hacen creer a Poe que no contestó nunca sus cartas. Después Poe se enteraría de esta gestión del padre y es lo que, entre eso y Frances, es lo que haría que explotara y se fuera a la academia, ¿no? Se fuera a probar suerte en el ejército. Después pasaría por West Point, como ya lo dijimos. Y fíjense qué interesante. Sus años de hambre que tuvo después de salir de West Point, que nomás no encontraba trabajo, se vio tan desesperado Poe eso sí es un dato bien interesante, se enlistó en el ejército de Polonia. En ese tiempo Polonia estaba haciendo una sublevación contra Rusia porque Rusia la dominaba.
Entonces, Poe va y se alista. Imagínense que hubiera hecho Poe allá en Polonia peleando contra los rusos, ¿no? No lo aceptan porque dicen pues, que no da el ancho, que está muy débil. Y Poe sigue su búsqueda miserable, ¿no? Ahí yo creo que se cierra una gran etapa de la vida de Poe, cuando deja por fin el camino de las armas y se da cuenta que se tiene que dedicar a otra cosa. Le mandamos saludos a Alex de la Crocs, a Noé Martín, a Andrea Galarza, a Armando Díaz, a Erika Zamora, a Caro Arriaga, a Gerardo de la Garza, y Leo Pino nos está diciendo que acaba de temblar allá en Santiago de Chile. Pepe Guevara dice, hablen de su muerte y de las hipótesis de Cortázar al respecto. Saludos. Pues si nos da tiempo, por supuesto que vamos a hablar de su muerte. Adelante, Ramón. Sí, esta etapa que termina con su salida del ejército, tanto del ejército regular como de la Academia de West Point, creo que marca una etapa importante en la vida de Edgar Allan Poe. Posiblemente marca una etapa en su producción literaria, porque hasta ahora vemos a Edgar Allan Poe como poeta. Su primer libro, un libro de 40 páginas, una colección de poemas llamado Tamerlán y otros poemas, pues no lo quiso firmar, no puso su nombre, simplemente dijo, escrito por un bostoniano. Es un libro que se encuentra difícilmente en su edición original, son 50 ejemplares los que se imprimieron. No recibió realmente ninguna atención de la crítica, hay que decirlo. Luego vendría una etapa que ya platicamos largo y tendido, quizá en esa etapa de sus aventuras militares, algo que vale la pena recordar porque quizá es la primera experiencia real que tiene Poe con el mar, con lo marítimo, con lo náutico, fue cuando viajó en un barco de guerra, el Waltham, el 8 de noviembre de 1827. Él ya estaba en camino de convertirse en sargento mayor de artillería. Siempre vivió muy cerca del mar, pero pues es el primer viaje corto que hace desde Fort Moultrie hasta de Boston hasta Fort Moultrie en Charleston, Carolina del Sur. Pues es, digamos, parte del mundo de Poe. Yo creo que todos los que hemos leído su obra sabemos que hay un lugar muy especial para las aventuras marítimas. Luego, bueno, pues vendría otra colección de poemas, este libro llamado Al-Araf, Tamerlán y otros poemas menores, publicado en Baltimore de 1829. Ese es su segundo libro de poesía. Este sí alcanza a ser criticado por John Neal, un crítico de poesía importante que pues, destaca ciertos aciertos del joven Poe. Y luego vendría este tercer volumen de poemas que simple y sencillamente se llama Poemas, el que fue financiado por sus compañeros de West Point. Aquí empieza Poe a convertirse en un mercenario de las letras, y lo digo con todo cariño y respeto, porque ¿a qué me refiero? Pues empieza a dedicarse al trabajo de editor, empieza a dedicarse al trabajo de corrección de imprenta, al trabajo de hacer gacetillas, de escribir artículos, reportajes, crónicas. La nueva tecnología, pues era en aquella época, pues la imprenta y el linotipio y las nuevas técnicas de producción industriales que empezaron a afectar a la industria editorial. No había ley que protegiera el plagio ni la reproducción indebida de libros, sobre todo británicos. Había imprentas que salían y desaparecían. Hubo una crisis, un crack financiero en 1837. Algunos periódicos quebraron, otros se rehicieron. Y pues Poe vio que en la poesía francamente no había dinero, no habrá posiblemente.
Eso lo entendió Poe y dijo, pues hay que sacar dinero de la literatura y pues por lo pronto me dedicaré a el mundo de la edición y del reportaje. Poe empieza una carrera en diversos medios publicitarios y periódicos y revistas. Empieza a recibir algo de dinero, publica algunos textos que le dan algo de financiamiento en un periódico, el Baltimore Saturday Visitor, le dan un premio por su cuento Mensaje encontrado en una botella, y luego termina como editor del Sutter Literary Messenger en Richmond, Virginia. Lo contrata Thomas W. White y eso pues le permite tener algo de recursos, pero White lo despide de mala manera porque aparentemente Poe se presentaba ebrio a trabajar. Yo no lo dudo, también lo digo con respeto. Yo no hubiera querido tener a Edgar Allan Poe en la nómina de mi empresa, porque el señor era un genio, pero era un genio muy complicado de trabajar con él. Y pues sí tenía afición por el brandy y por los destilados, hay que decirlo también. ¿Qué hubiera sido de ese otro Edgar Allan Poe si hubiera controlado su afición por las bebidas espirituosas y se hubiera convertido en un gran editor y un gran periodista? Pues también queda como una ucronía, como una posibilidad. Yo creo que hubiera sido uno de los grandes miembros del gremio periodístico, y sobre todo en esta etapa se descubre un Poe francamente astuto, inteligentísimo y despiadado, el Poe crítico literario. Ernesto. Sí, fíjate que esa etapa, los 30, los 1830, es una etapa tal vez la más interesante de Poe, porque fue exactamente cuando despega como literato. Entonces es una etapa que se ha estudiado mucho, que es muy interesante, donde sale publicado su primer cuento antes de ganar el premio, el cuento Metzgerstein, que es bien interesante ese cuento sobre un caballo. Tal vez tuvo influencia en el que leímos de Hudson, me parece, ¿se acuerdan? La historia de un caballo es muy interesante. Y fíjense que de ese tiempo truculento, un tiempo muy difícil para Poe y también muy luminoso, me gusta mucho lo que apunta Julio Cortázar en las obras completas que tradujo, aquellas que coeditó la Universidad de Puerto Rico con la revista Occidente. En la introducción, en el prólogo, Cortázar dice sobre esta etapa de Poe, quiero citar, dice: al criticar la formación literaria y cultural de Poe, no debería olvidarse que en sus años, entre los años 1831 y 1832, cuando su carrera de escritor quedó definitivamente sellada, Edgar trabajaba acosado por el hambre, la miseria y el temor. El hecho de que pudiera seguir adelante y remontar día con día nuevos peldaños hacia su propia perfección literaria prueba toda la fuerza que habitaba en él. Es decir, fueron unos de los peores años de Edgar Allan Poe. Vivía de arrimado ahora, pero con la mamá de su padre, con los Clem, que es donde tiene contacto otra vez con su hermano mayor, solo para verlo morir de tuberculosis. Y es muy tremendo, porque en ese año Poe vivía en el mismo cuarto que su hermano. Entonces dicen que se la pasaban toda la noche platicando de todo eso que no habían platicado cuando eran niños porque los habían separado. Entonces hace una conexión con su hermano terrible y después el hermano muere de tuberculosis. Entonces un gran descalabro para Poe, por fin reencontrar a su hermano y perderlo tan poco tiempo, ¿no? Es cuando les contaba yo ayer que el hermano dejó una gran deuda y en ese tiempo en Estados Unidos, también en Inglaterra, como lo sabemos con Dickens, las deudas muchas veces se pagaban con cárcel. Entonces Poe estaba a un paso de la prisión, donde vería pues perdidos todos sus sueños literarios y otros, ¿no? Y la prisión cambia a la gente, la destruye. Entonces Poe se acerca otra vez a John Allan y le dice que por favor pues le ayuden, no quiere pisar la cárcel. Y es lo que les platicaba ayer, hay una carta muy terrible de Poe, donde cito, le dice: por el amor de Cristo, no me dejes perecer por una suma de dinero cuya falta ni siquiera notarás, le dijo a John Allan. John Allan no hablaba con Poe, lo tenían comunicado, pero
como les he dicho, no era un hombre malvado. Entonces, indirectamente mandó el dinero y salvó a Poe de la cárcel. Y así es como Poe pudo librar eso, ¿no? Antes de casarse con Virginia Clem, pues como todos sabemos, Poe era un enamoradizo, se enamoró de otra mujer que se llamaba Mary Devereux. Y fíjese que quisiera tomarme la libertad de leerles una cita de una carta de ella, donde le describe a otra persona, está platicando con otra persona y le describe a Poe. Entonces tenemos una descripción de primera mano testimonial de cómo era Poe en ese tiempo. Fíjense qué bonito. Dice, Mr. Poe tenía unos 5 pies y 8 pulgadas de estatura, cabello oscuro, casi negro, que usaba muy largo y peinado hacia atrás como los estudiantes. Su cabello era fino como la seda, los ojos grandes y luminosos, grises y penetrantes. Tenía el rostro completamente afeitado. La nariz era larga y recta y los rasgos muy finos. Su boca expresivamente hermosa. Era pálido y exangüe, de piel bellamente olivácea. Tenía la mirada muy triste y melancólica. Era sumamente delgado, pero tenía una firme postura, un porte erguido y militar y caminaba rápidamente. Lo más encantador en él, sin embargo, eran sus modales. Era elegante. Cuando miraba a alguien parecía capaz de leer sus pensamientos. Tenía voz aguda y bella y musical, pero no profunda. Hacía siempre, vestía siempre una chaqueta negra abotonada hasta el cuello. No seguía la moda, sino que seguía su propio estilo. Eso es lo que dice en su carta Mary Devereux de cómo era Poe en esos tiempos luminosos cuando saldría publicado en 1833 su primer relato y le abriría las puertas, como bien nos había comentado Ramón, pues a poder publicar en muchas otras revistas, a trabajar en ellas de redactor, de editor y de colaborador. De ahí para adelante empezarían a salir publicadas muchas de sus historias. Adelante, Ramón. Sí, hay muchos momentos en los que la vida de Poe pudo haber cambiado para bien, al menos para bien desde el punto de vista financiero. En algún momento, un conocido le consiguió una cita con el hijo del presidente de Estados Unidos, un presidente del que no se habla mucho, John Tyler, porque fue el 10º presidente de Estados Unidos, pasó sin pena ni gloria, pero vamos, un trabajo es un trabajo, una chamba es una chamba y hay que pagar la renta. Entonces Poe pues pidió una junta, una cita con el hijo del presidente para buscar pues un trabajo de burócrata y tener algo seguro. Y pues no llegó, Edgar Allan Poe no llegó a la junta con el hijo del presidente Tyler, el Robert. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no sabemos. El que recomendó a Poe lo buscó. Poe dijo en ese otoño de 1842 que había estado enfermo. Después de algún tiempo, pues hay quien lo duda. Uno de sus biógrafos, Silverman, dice que probablemente Poe lo que pasa es que estaba crudo o borracho y pues no consigue este puesto en la administración pública. Precisamente en ese año de 1842, su esposa, Virginia Clem, empieza a tener los primeros síntomas de tuberculosis. Aquí tenemos que recordar cómo era el mundo en la cuarta década del siglo XIX. Yo diría que en todo el siglo XIX era un mundo donde la gente moría joven, de tuberculosis, de sarampión, donde una herida se podía gangrenar, no había antibióticos, la muerte pues está en todas partes y la verdad es que Poe siempre estuvo rodeado de la muerte de sus seres queridos. Eh, yo creo que pues este estrés, este dolor de primero no lograr sus sueños, porque Poe pues saltaba de un lado a otro, trataba de agarrar pues trabajos muy por abajo de su capacidad. Quizá en esa época el mejor trabajo que consiguió fue como coeditor de Graham's Magazine. Evidentemente
Era un trabajo que le daba algo de dinero, pero pues no era lo que él esperaba. Empezó a acumular amargura, aparte de dolor, y pues empezó a abusar de diversas sustancias, posiblemente el opio, pero sin duda el alcohol en mayor medida. Y es en ese mundo de intrigas y de odios y de envidias y rivalidades literarias, donde Poe se hace de una fama de crítico muy acerbo, muy ácido. Él regresa a trabajar a Nueva York, adquiere un pequeño periódico, el Broadway Journal, empieza a acusar a un gran escritor y poeta estadounidense, Henry Wadsworth Longfellow, de ser un plagiario. Longfellow pues ni siquiera se digna en contestarle. Y es en ese ambiente ya muy enrarecido donde publica su más grande poema. Estamos en enero, 29 de enero de 1845, cuando Edgar Allan Poe publica en The Evening Mirror El Cuervo. Le pagaron $9 por El Cuervo y se convirtió en un éxito de inmediato, sobre todo entre pues, los amigos de Poe, los que convivían con él en las cantinas. En el mundo literario, muchos reconocieron su genio. Se dice que Longfellow reconoció que Poe era un buen poeta, aunque era un tipo de desastroso y desagradable. Y Poe pues termina por tratar de buscar un refugio en Nueva York. Vive en una pequeña casa en Fordham, Nueva York, que ahora es el Bronx, cerca de lo que hoy es la Universidad de Fordham, una universidad fundada por jesuitas. Parece ser que Poe en algún tiempo pensó en dar clases en el St. John College, que es el antepasado de la Universidad de Fordham, pero en ese momento, otra vez, la fatalidad golpea a Edgar Allan Poe. El 30 de enero de 1847 muere Virginia. Esa es quizá el tiro de gracia a la aventura neoyorquina de Edgar Allan Poe. Poe pues termina por regresar brevemente a Richmond, tiene un amorío o trata de cortejar a la poeta Sarah Ellen Whitman, pero pues eso no funciona. Poe se vuelve cada día más errático, abusa más del alcohol y después de Richmond y de tratar de cortejar a Sarah Elmira Rochester, regresa a Baltimore en 1849, en otoño del 49. Poe está en Baltimore sin dinero, en una situación casi de calle. Eh, yo pienso, no sé qué opina Ernesto, que todos estos amoríos, todos estos cortejos, todas estas mujeres a las que Poe trata de conquistar, pues son como que escapes de una realidad cada vez más brutal y más sórdida. Son como pequeñas luces de esperanza, como luciérnagas que se le escapan de las manos a Edgar Allan Poe y que trata de perseguir. Creo que todos sus amoríos estaban destinados al fracaso. Creo que él lo sabía, pero era algo que le seguía dando motivos para vivir. Y es en este momento de su vida donde pues se le encuentra delirando en las calles de Baltimore, eh, eh, evidentemente necesitado de asistencia. Lo encuentra una persona, Joseph W. Walker, que lo lleva al Washington College Hospital y pues ahí el 7 de octubre de 1849, a los 40 años de edad, Poe fallece. Hay muchas teorías de, pues, vamos, qué fue exactamente lo que provocó la muerte de Poe. Hay quien dice que había ingerido alguna sustancia para suicidarse. Hay otros que hablan de asesinato
cólera, había una epidemia de cólera en aquella época en los puertos de Estados Unidos, del Atlántico, sífilis, rabia, influencia. Posiblemente Poe fue víctima de una cosa que se llamaba cupping, que es una forma de fraude electoral. En México tenemos mucha experiencia en fraudes electorales y esto era como el acarreo de votantes con la promesa de alcohol barato o gratis. En ese momento había una elección. eh, eh, es probable que Poe estuviese en Baltimore siendo transportado, acarreado de urna en urna, de casilla electoral en casilla electoral, y pues ahí le daban alcohol. Hay quien dice que realmente lo que parecía sufrir Edgar Allan Poe no era un tema de alcohol. Y para acabarla de fastidiar, pues Poe tuvo la desgracia de que sus memorias, su testamento literario cayó en manos de un rival literario, un señor llamado Rufus Wilmot Griswold, que publicó una especie de obituario que en realidad es un ataque ad hominem terrible, en donde pone un montón de mentiras y falsedades. Prácticamente dice que Poe era un lunático desatado, una persona que caminaba por las calles en un estado de locura o de melancolía, que balbuceaba incoherencias y que perseguía a los hombres y a las mujeres de bien. La verdad es que con esos amigos, ¿para qué tener enemigos, mi estimado Ernesto? Sí, fíjate que la figura de Griswold es bien interesante porque en su etapa, cuando enferma Virginia Clem, que estamos viendo que es la etapa cuando empieza a gestarse el cuervo, empezaría Edgar Allan Poe a tener altas y bajas, que tienen, fíjate, tienen mucho que ver con la enfermedad de Virginia. Cuando ella se ponía muy mal, él se perdía, enloquecía y se perdía. Cuando ella mejoraba, él mejoraba también. Era muy paradigmático esto. Entonces, en esos escapes de furia contra la vida que se perdía por días, pues Griswold tomaba su lugar, él era el que hacía su trabajo. Entonces también por eso le tenía un poco de, de recelo. Y extrañamente sería uno de los albacias que se quedaría con mucho de la obra de Poe y escribiría este terrible texto del que nos habla Ramón. Fíjense que la cuestión de Poe y el alcohol y las drogas es muy interesante. Se sabe que ocupó el opio, pues porque sus grandes maestros de él lo habían hecho, Coleridge, de Quincy, no era algo tan extraño en esa época, ¿no? Poe lo hizo varias veces, pero el halcón es una cosa interesante porque nosotros nos imaginamos a un Poe, pues que, como decía yo, ¿no? No se la agarraba duro, no sé cómo pusiste eso aquí, ¿no? De que tomaba y tomaba y tomaba. ¿Qué creen? Que él no tomaba mucho alcohol. Lo que pasa es que su físico no lo toleraba, se emborrachaba demasiado rápido. Hay testimonios de cuando estaba en Virginia, después hay otros testimonios de cuando estaba en West Point, que cuentan que con la primera copa que se bebía, se ponía lúcido y brillante y hacía show y todo el mundo lo alababa porque era el rey de la fiesta. A la segunda copa se perdía totalmente. Es decir, Poe tenía un físico que no toleraba el alcohol. Eso le acarreó muchos problemas, pues porque el alcohol prácticamente lo fue destruyendo en ese sentido, ¿no? Tuvo grandes periodos de delirios tremens donde no se sabe qué pasó, lo encontraban en los bosques ahí tirado. Él en varias de sus cartas, fíjese que Poe, al igual que Lovecraft, escribía muchas cartas. Tenemos un volumen tremendo, tanto de cartas escritas hacia Poe, como de cartas que Poe escribió, como de cartas entre personas hablando de Poe. Toda esa recopilación de cartas las hizo Thomas Mabot, dedicó, imagínense este profesor, qué bueno que existió, dedicó 40 años de su vida a recopilar cartas de Poe, textos perdidos en revistas. Él dio a conocer muchos textos de Poe que no se conocían, que habían sido publicados en otras revistas bajo seudónimos, etcétera, etcétera. Una gran obra la de Thomas Mabot. Bueno, dice Mabot que en varias de sus cartas Poe relata sus tentativas suicidas. O sea, Poe había un momento en que no aguantaba la vida, ¿no? Virginia Clem fue un oasis para él y cuando muere, pues es un golpe tremendo. Y de ahí
De ahí, de la muerte de Virginia Clemm, Poe se va para abajo. Mucha gente dice que Leonor es no sé quién, pero no. Los estudiosos dicen que Leonor es Virginia Clemm. Eso dicen los estudiosos. Entonces, a partir de que muere ella, Poe se va para abajo. Tiene una pequeña brillantez en un periodo muy pequeño en Richmond, otra vez donde se le ve caminando, platicando con los amigos para volverse a hundir totalmente y acabar en su muerte como nos las estaba describiendo Ramón. Yo quisiera leerles un extracto de la única carta que se conoce, porque otras se destruyeron, que le escribió a su amada prima Virginia y esposa Virginia Clemm, con la que se casó en secreto. Tuvo que casarse con ella en secreto. Años después, cuando empezó a ser famoso, lo haría ya en grande y de manera pública, pero la primera vez que se casaron lo hicieron en secreto. Y entonces dice la carta de Poe a Virginia Clemm, dice: mi corazón, mi querida Virginia, nuestra madre te explicará por qué no vuelvo esta noche. Hubiera perdido yo todo coraje si no fuera por ti, mi mujercita querida. Eres mi amor y mi único estímulo ahora para pelear contra esta vida irreconciliable, insatisfactoria e ingrata. Que duermas bien y que Dios te dé un agradable verano con tu devoto Edgar. Esa es la carta que se conoce de Edgar a Virginia. Y como bien decíamos, a partir de la muerte de ella, Poe ya no pudo tolerar más. Diría yo en algún texto que escribí por ahí, la vida le ganó la partida. Él siempre peleó con rabia, siempre se aferró. Se sabía que era un hombre furioso, que era un hombre violento, se sabía que le gustaba agarrarse a golpes, tuvo duelos, a sable, a golpes, no sé si a pistola, no recuerdo, pero era un hombre que enfrentaba la vida con rabia, no se dejaba. Sabía que la vida quería destruirlo y él no se dejaba. Al final la vida le ganó la partida. Yo también he pensado, reflexionado mucho sobre estos 5 días extraños. Vi la película que Santiago me recomendó, la de Raven, y me encantó la película. Sí, se toma muchas libertades, pero me encantó la película. De estos 5 días extraños donde no se sabe qué ocurrió y de repente aparece tirado por ahí, totalmente enfermo, muriendo y muere de esa manera. Y creo, yo sería más de la idea, como bien lo comentaba Ramón, que seguramente le pasó esto de los malditos políticos. Cuando estaban en campaña, entonces lo que hacían es que iban a las tabernas, agarrareaban a todos los borrachitos y los traían borrachos, les daban y les daban y los traían de aquí para allá votando, ¿no? Y haciendo tontería y media. Yo creo que eso fue lo que le pasó porque lo encuentran con otras ropas que no eran las suyas, creo que le faltaba un zapato, estaba golpeado. Entonces, es terrible, ¿no? Que ese gran poeta haya perecido así, pero pues es la muerte que tienen los poetas malditos, ¿no? A fin de cuentas, él fue un poeta maldito, que como bien decía Houellebecq en el libro de Lovecraft, ¿no? Contra el mundo, contra la vida, también Poe. Poe siempre estuvo en rabia contra el mundo, contra la vida, y al final la vida pues le ganó la partida, ¿no? La vida y la muerte, porque creo que una gran compañía de Edgar Allan Poe a lo largo de su existencia fue precisamente la certeza de nuestra fugacidad, la muerte. Nos piden en el chat que recomendemos un libro sobre Poe. César Vargas nos dice, ¿podrían recomendar un buen libro sobre su biografía? Hay varios en español. Hablemos de los que están en español. Yo recomendaría un libro del 2002 de Fernando Savater, Poe y Stevenson. Me parece muy interesante. Hay, por supuesto, libros académicos como el de Harold Bloom. Harold Bloom tiene un ensayo que se llama Cuentos y Cuentistas, el canon del cuento. Está publicado en Páginas de Espuma. Creo que es un libro interesante. Por supuesto, Jorge Luis Borges le dedica muchos ensayos a la influencia directa e indirecta de Poe. H.P. Lovecraft, también en el horror sobrenatural en la literatura, habla sobre la influencia de Poe y un poco sobre su vida. Hay una biografía de Poe, que es la que más se cita, es de Peter Ackroyd, Poe, Una vida truncada. Está publicado en Daza, una editorial de Barcelona. Rafael Llopis, el gran traductor de Lovecraft en español,
Tiene un ensayo en un volumen que se llama Historia Natural de los Cuentos de Miedo, donde también habla de la influencia de Edgar Allan Poe. Y por supuesto, los grandes escritores y poetas franceses que lo redescubrieron. Stéphane Mallarmé escribió varios prólogos a las obras de Poe. El prólogo de Julio Cortázar a las obras completas, los cuentos de imaginación y misterio. Si tienen dinero y quieren hacer una buena inversión, pues yo les recomiendo que compren la edición de Zorro Rojo, que viene el prólogo de Cortázar. Por supuesto, Paul Valéry tiene un ensayo sobre Poe. De hecho, el libro de Paul Valéry, que ha sido editado hace 11 años, 10 años por una editorial española, no, argentina, perdón, del Cuenco de Plata, son ensayos de poética estética. Pues evidentemente Charles Baudelaire con Edgar Allan Poe, ¿no? Uno de sus principales traductores. Creo que aquí con la muerte de Poe empieza la vida literaria de Poe, que es una vida riquísima. Y pues muere en Estados Unidos. Griswold y sus enemigos, yo creo que quisieron bailar sobre su tumba, pero fue un baile prematuro porque Poe sería redescubierto unos 20 años después de su muerte, más o menos, ni más ni menos que del otro lado del Atlántico y ni más ni menos que por los franceses, sobre todo por Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé, que desde el punto de vista del romanticismo simbólico, simbolista, lo redescubren lo traducen, sobre todo sus cuentos, lo analizan, lo desmontan, lo vuelven a montar, lo vuelven a analizar, y es así como llega Poe a ser reconocido. Luego, los grandes escritores de lo fantástico y del horror en Gran Bretaña, me refiero a Lord Dunsany y a Arnold Blackwood, lo vuelven a encontrar. Creo que tiene en Robert Louis Stevenson otro gran estudioso de su obra. También hay mucha influencia de Poe en cuanto a la ciencia ficción en Julio Verne y en H.G. Wells. Y regresa a Estados Unidos después de este gran viaje transatlántico literario, gracias, en mi opinión, a un escritor que le da continuidad, Ambrose Bierce, quien reconoce abiertamente su filiación con Lovecraft, con Poe, con Edgar Allan Poe y por supuesto H.P. Lovecraft. La influencia de Poe en la ciencia ficción, en la literatura de policíaca, él prácticamente inventa el género de detectives, en la poesía, en el método de composición, en el terror o el horror, pues no, simple y sencillamente no se puede soslayar. Es uno de los padres de varios géneros de lo que hoy conocemos como weird fiction o ficción especulativa, o el género fantástico con sus diversas y florecientes ramas. Leo a uno de los que admiraron a Poe de manera lúcida y desmedida, que fue Jorge Luis Borges, en un poema que se llama precisamente Edgar Allan Poe. Pompas del mármol, negra anatomía, que ultrajan los gusanos sepulcrales, del triunfo de la muerte los glaciales, símbolos congregó, no los temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá, del otro lado de la muerte, siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Bravo, bravo, muy, muy hermoso el poema de Borges al maestro Poe. Fíjense que yo, las recomendaciones que hizo Ramón, por supuesto, las introducciones que hizo Baudelaire
a las traducciones de Poe en francés. Son tremendas. Una de mis favoritas es la introducción de Julio Cortázar, porque Julio Cortázar se identificó mucho con Poe en muchos sentidos. Yo les recomiendo mucho esa traducción, esa introducción de Julio Cortázar. Cuenta la vida de Poe una visión de comprensión muy, muy, muy hermosa. Les recomiendo mucho eso. Y por supuesto les recomiendo la obra, ya lo he dicho aquí varias veces, de la autoridad que hay en el estudio de Poe, de Thomas Mabot. Son 3 volúmenes gigantescos, 40 años de su vida ahí. El primero es de poemas, todos los poemas de Poe, los dos que siguen son de prosa. Se le llamaba la Columbia Edition porque él las iba a editar en Columbia, pero después las editó en Harvard. Se las recomiendo mucho. Él fue un gran recopilador de las cartas, de los textos perdidos de Poe. De hecho, recopiló tantos que hay una gran sección que son apócrifos, porque dice Mabot que no está seguro si son de Poe o no. Entonces, les recomiendo mucho esa obra clásica de análisis de Poe. Quisiera, emulando, ¿no? Repitiendo lo que hizo Ramón, quisiera leerles un texto de Rubén Darío en su publicación de Los Raros, aquella compilación que hizo de varios literatos que le llamaban la atención. Hay una parte cuando Rubén Darío viaja a Nueva York, escribe esta parte de la recopilación de Los Raros sobre Edgar Allan Poe y dice así: va Rubén Darío en el buque de vapor llegando a Nueva York, se acuerda de Poe y dice: ¿por qué vino tu imagen a mi memoria, Estela, alma dulce, reina mía, tan presto ida para siempre? Igual que Virginia Clemm y Lenore, que todas ellas habían muerto, ¿no? Siempre el día después de reconocer el hirviente Broadway, me puse a leer los versos de Poe, cuyo nombre de Edgar, hermoso y legendario, encierra tan vaga y triste poesía, y he visto desfilar la procesión de sus castas enamoradas a través del polvo de plata de un místico ensueño. Eso es lo que escribiría Rubén Darío sobre Poe. Y fíjate que me gustó mucho eso que estaba comentando Ramón. Nosotros, como quiera que sea, somos el círculo Lovecraftiano y horror, y nosotros nos dedicamos al estudio y al análisis de la obra de Lovecraft. Y como ya lo habíamos dicho, Poe fue una gran influencia en Lovecraft, ¿no? Todo el capítulo 7 de su ensayo del horror sobrenatural en la literatura se lo dedica a Poe. No hace eso con nadie más. Solo a Poe le dedicó un capítulo entero, el capítulo 7, y, y, y en el principio dice así, Lovecraft: ahora está de moda entre la inteligencia de vanguardia, igual que ahora, ¿no? Minimizar tanto la importancia como artista de Poe como su influencia. Pero a un crítico maduro y reflexivo le sería difícil negar el enorme valor de su obra. Poe hizo lo que nadie había hecho ni podía hacerlo, y a él le debemos el relato de terror moderno en su forma definitiva y perfeccionada. Creo que ahí Lovecraft era un gran analítico y leyó bien, y eso nos da cuenta de cómo Poe transformó las letras. Poe ha sido uno de los literatos que más ha modificado cómo se lee el cuento, cómo se lee la poesía, cómo se leen las letras, y esa sombra de influencia nos sigue llegando aún después de 212 años de que nació y de su muerte, ¿no? ¿Tienes apagado tu micrófono, Ramón? Gracias, Ernesto. Quisiera citar el final del texto que menciona Ernesto de Julio Cortázar, este prefacio a Cuentos de Imaginación y Misterios, de su traducción a los cuentos completos de Edgar Allan Poe, y dice Cortázar: Cortázar no está de acuerdo con la interpretación de Borges. Los dos son argentinos, evidentemente los dos iban a discutir porque son argentinos y porque eran grandes escritores. Borges hablaba de que la neurosis era un elemento importante en la obra de Poe y que sin la desgracia, sin la neurosis, sin sus desventuras, pues Poe no hubiera sido Poe. Cortázar discrepa de esta opinión de Borges y dice: dejemos pues de atribuir la obra de Poe a sus taras, de verla como una sublimación o una satisfacción de sus anomalías. Lo que hay de anormal en el carácter de Poe se añade desde afuera a sus obras.
e incluso ese elemento termina por convertirse en el centro de muchos relatos y poemas. Además, habría que ponerse de acuerdo sobre la palabra centro y el hecho de que un hombre le arranque un ojo a su gato, que es el principio mismo de un cuento de Poe, no significa que el sadismo baste para producir el cuento. La mayoría de los actos sádicos los conocemos por la información que nos dan los cronistas policiales. Parafraseando a André Gide, los malos sentimientos no bastan para hacer buena literatura. Creo que Julio Cortázar aquí está hablándonos de que detrás de la vida de Poe, detrás de su fatalidad, detrás de sus vicios o virtudes, hay algo que se llama oficio literario. Todos los cuentos de Poe, todos sus poemas, todas sus sátiras, toda la labor de crítico literario que hizo, se afianzan en un gran trabajo literario. Poe, como creador, no tiene nada de aleatorio, alocado o azaroso. Todo está perfectamente medido, todo es disciplinado y todo tiene una razón de ser. Edgar Allan Poe pudo haber tenido una vida desordenada, pero su creación es cercano al orden mismo y cercano a el verdadero sentido del oficio de escritor, de la disciplina, del amor del texto y de la corrección casi infinita de las obras antes de ser publicadas. Y posiblemente después de ser publicadas también. Entonces, Poe fue, insisto, un gran escritor. Yo coincido aquí con Julio Cortázar, a pesar de sus problemas. En el chat, Mario Cobretti nos dice, bueno, hay algunas opiniones de que fue bipolar. Sin duda, Poe tuvo muchos problemas médicos, muchas adicciones. No podemos dudar que tuvo algún trastorno de la mente, pero también no podemos negar que por encima de todas sus falencias era un extraordinario escritor y un extraordinario orfebre de las palabras. Creo que con eso nos podemos quedar. No estamos viendo los desvaríos de un loco, sino el trabajo minucioso de un literato, de un hombre de gran cultura, además, de un hombre que sí, sufrió muchas penurias, pero también tuvo una profunda, gran alegría íntima, la creación de mundos literarios casi perfectos, con una minuciosidad de relojero, de orfebre, de alguien que está creando una bella pieza de joyería para los siglos venideros. Me parece que el comentario de César Vargas también es muy atinado. Poe desnudó, dice César Vargas, a uno de los más terribles monstruos que caminan sobre la tierra, el ser humano. Sí, Edgar Allan Poe en algún momento escribió cuando le acusaban de imitar a escritores góticos alemanes. Él dijo, el horror no viene de Alemania, el horror viene del alma humana. Me parece que esa es una muy buena definición de que todo esfuerzo literario es al final del día una exploración de las profundidades de la alma humana. Claro, Ernesto. claro que sí. Fíjate que eso que estaba retomando Ramón se me hace muy importante porque, como yo les decía ayer, no hay que equivocarnos en pensar de que porque Poe andaba en peleas, en tabernas, tomando perdido, eso se reflejaba de esa misma manera desordenada en su obra, no. Como bien lo comenta Ramón, Poe era un enamorado de las letras y le metía mucho rigor, era muy exigente consigo mismo, estudiaba mucho, teorizó mucho. Los estudiosos de Poe, los grandes estudiosos de Poe, no se han puesto todavía de acuerdo, está ahí un debate, de si primero escribía sus poemas y después los teorizaba, o primero teorizaba sobre sus poemas y después los escribía, no se sabe, pero hay muchos estudios que hizo Poe, académicos, sobre la composición, sobre la poesía, sobre la prosa. Y fíjense que en algunas cartas a su amiga Tali, que la quería mucho, Poe le confiesa que realmente su prosa es tangencial, que él siempre le ha puesto más empeño a su poesía porque Poe lo que quería hacer era un gran poeta y creo que lo logró. Sus cuentos de horror, sus cuentos de misterio son aparte, ¿no? Incluso en una de las cartas dice, creo que en la prosa, que a él le parecía más sencilla, ya casi llegué a la perfección.
pero no sé si podré hacerlo en la poesía. Entonces, Poe le metió mucho más esfuerzo a su poesía, él quería realmente ser una poesía tremenda, yo creo que lo logró en cierta medida. Y fíjense que esto nos trae a un tema muy interesante, ojalá nos dé un poquito de tiempo que no hemos revisado, hemos hablado mucho de su vida, pero no hemos hablado de su obra. Por ejemplo, en la cuestión de su obra, yo nada más quisiera comenzar diciendo que, por ejemplo, en mi parecer, tanto el estilo como los modos, en las primeras etapas de su obra se ve una gran influencia, por ejemplo, de Coleridge, del Byron y de muchos otros que leía, de Dickens, de Irving. ¿Por qué? Porque al principio su obra tiene mucho de lo que le llaman el arabesco, ¿no? Tiene mucho de lo que le llaman lo extravagante, ¿no? Y esto poco a poco lo iría perdiendo Poe y en cuestión de su obra, en cuestión de sus cuentos, los iría puliendo, iría quitando paja hasta ir construyendo cuentos mucho más claros, mucho más pequeños y mucho más, con más efecto, que era una cosa que le preocupaba mucho a Poe. Poe en algunas de sus cartas incluso dice, sí, sí, claro, claro, yo fui un imitador. ¿Cuál escritor no ha sido un imitador en alguna etapa de su vida? Claro, yo imitaba a Byron, imitaba a Irving, a otros, para tratar de escribir, pero poco a poco fui llegando a mi identidad. Entonces vemos en esa primera etapa de los escritos de Poe una gran influencia de muchos escritores, vemos historias que se parecen mucho a las historias de otros, pero después vamos viendo cómo ese Poe va puliendo, va construyendo, va edificando y se empiezan a gestar en la etapa de los 30, de los 1830 y 40, que es la gran etapa creadora de Poe, donde empezamos a ver realmente su genio, ¿no? Empezamos a ver obras que hasta hoy el día decimos, este es Poe. Y empezamos a ver también ejercicios muy interesantes que hizo tanto en poesía como en prosa. Por ejemplo, en prosa, ayer discutimos uno en el círculo, El Rey Peste, que es bien interesante porque es uno de los ejercicios de Poe por hacer un texto que fuera burlesco y grotesco. Ayer platicábamos que ese es un género dificilísimo de lograr, o sea, hacer que con una historia grotesca y bizarra te rías, es dificilísimo. Entonces fue uno de los ejercicios que hizo Poe y vemos en su obra y en sus recopilaciones de cartas cómo él revisaba sus obras. Es impresionante el tiempo que Poe le dedicaba a la revisión de sus obras, no se lo creerían. Y por ejemplo, hubo obras como El Rey Peste, que fue de las que más revisó, y aún así a la crítica de su tiempo no le pareció. Pero Poe era un perfeccionista, ¿no? Él no se quedaba con mi obra, ya la escribí, ya se publicó, ya se conoce, no. La revisaba una y otra vez, la transformaba. En la mayoría de sus obras nunca cambió la idea principal, pero hay unas que sí están tan reformadas que parecería incluso otra obra. No sé si quisieras comentarnos algo sobre su composición, tus opiniones, Ramón, algo sobre su composición, sobre su estilo, sobre la forma en que escribía, ¿no? Sí, hace un- unos, un par de años, bueno, para ser precisos, en el 2017, la editorial Analfabeta encontró una traducción de El Cuervo, que fue publicada en un periódico mexicano, El Renacimiento, en 1869 y fue realizada por Ignacio Mariscal. Ignacio Mariscal fue embajador de México ante Estados Unidos en Washington cuando México estaba invadido por Francia y pues teníamos a un emperador austriaco gobernando, emperador que tuvimos a bien fusilar, pero esa es otra historia. Lo cierto es que esta traducción la reedita editorial Analfabeta porque pues se encuentran que en el Instituto Cervantes, en la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes, decían que la primera traducción había sido la de Pérez Bonalde de 1907 en la revista El Ateneo o la revista Ateneo. Pues no, la primera traducción en español fue de Ignacio Mariscal de 1869. Me pidieron un texto, un prólogo y a esta edición de esta traducción y me di a la tarea de
preguntarme primero por qué Poe, en su texto, en su ensayo, La filosofía de la composición, habla del cuervo y dice, no se dejen llevar por el engaño de que los poetas escribimos en un estado de arrobo, en un arrebato, en un frenesí. No consideren que lo que dijo Samuel T. Coleridge acerca de Kublai Khan es cierto. Toda composición poética es un ejercicio de exactitud y es casi una disección, es casi un ejercicio científico. Y escribí lo siguiente. ¿Es en verdad el método superior al resultado, como parece indicar la filosofía de la composición? ¿Ha realizado Edgar Allan Poe el engaño de la carta robada? Poner a la vista de todos el misterio para engañar con un subterfugio obvio y al tiempo astuto. Lo científico en el cuervo, en realidad, a mi parecer, obedece a una ingeniosa autopsia y no a un plan previo. Nuestro querido poeta bostoniano, ¿acaso nos hace un pase de mago con manos rápidas y nos convence de que su poema fue premeditado, a diferencia del Kublai Khan de Samuel T. Coleridge? Pero es mero artificio. Estamos ante un hecho poético que se quiere revestir de racionalidad gracias a la capa de un ensayo post-mortem. En este sentido, me guío por lo que advierte G. R. Thompson, pero difiero de él en un punto, acaso relevante. No es la filosofía de la composición ironía a costillas del lector bisoño, ni un trampantojo para encubrir lo inesperado del genio poético que yace en el cuervo. Creo que Edgar Allan Poe intenta de manera honesta con este ensayo forense explicarse ante todo su propio hallazgo. A semejanza de quien se descubre en una estocada como un esgrimista mejor de lo que él mismo sospechaba, la presión, el miedo a fallar, la certeza que subyace a nuestras obsesiones. Todo esto impone una premura que antecede a la belleza de lo inesperado. Poe intenta entender cómo ha dado este salto en el vacío y nos propone esta lectura de su poema El Cuervo, en gran medida para convencerse a sí mismo de que el milagro puede repetirse. Es cierto que Poe elige deliberadamente el tema de este poema y habla de que la mejor belleza, la única belleza que merece ser tratada por la poesía es la melancolía, que es el estado sublime de la belleza. Podemos discutir esa propuesta estética de Poe, pero él abiertamente lo dice y creo que su obra lo refrenda. Él dice, y no produce mayor melancolía ni mayor belleza mórbida que ver la muerte de una mujer joven y amada y bella, estéticamente, digamos, atractiva. Esto también liga a Poe con sus problemas personales, sus tragedias, la muerte de su esposa, pero también con un tema gótico por excelencia, esta necrofilia, esta tétrica obsesión por la muerte y la muerte en la flor de la vida, ¿no? Que era un tema victoriano, gótico, un tema del romanticismo, ¿no? Pero también es cierto que Poe establece esos temas para llamar al lector de su época y hacer atractivo algo más complejo, más sutil. Poe es un gran conocedor de la poesía y de la poesía británica, de la tradición poética inglesa, incluso germánica o escandinava. Sigo con el ensayo, dice, o más bien escribí, puede ser que el mexicano Ignacio Mariscal haya decidido esta ruta de ataque para traducir y respetar el mismo deseo de Poe, quien en la filosofía de la composición abiertamente declara que ese fue su deseo, seguir la rítmica de Elizabeth Barrett, rompiendo toda influencia europea continental. En la poesía, le hace la francesa, lo italiana, el soneto o el madrigal, y sin embargo crear un efecto conceptual y no obstante fincado en un juego consonante. En esto es curioso que Poe
siga ni más ni menos que a Samuel T. Coleridge, a quien parece que Poe está criticando, pero al Coleridge de la rima del viejo marinero, y que el camino de Poe sea la literación anglosajona, tan misteriosa y afín a el poeta de la perla, acaso el mismo que escribiera Sir Gawain y el Caballero Verde en el metálico inglés del siglo XIV, un idioma en el cual aún resuena la vikinga espada. Curioso y no, porque la afortunada elección de rima es lo que hace inolvidable a El Cuervo. De ahí que Poe intente explicarlo de manera sucinta en su confesión de imitar a Barrett. Pero lo cierto es que la aliteración le da ese aliento medieval más que romántico al poema de Poe y lo convierte en un memento mori que rivaliza con el cuadro de Peter Bruegel el Viejo, El triunfo de la muerte. Con esto simplemente quiero explicar que un poema que todos conocemos tiene una parte conceptual, una temática, una propuesta estética, pero hay otro trabajo abajo, debajo, por debajo, otro mecanismo que Poe le dedicó mucho tiempo, y es la rima. ¿Qué tipo de rima utilizó Poe? ¿Y por qué esa rima en particular? Pues eso denota las grandes lecturas, la gran cultura, el gran conocimiento de Edgar Allan Poe de la tradición poética. Poe es un gran innovador, pero está, como siempre, parado en los hombros de los gigantes que lo antecedieron. Hay premeditación, sí, pero también hay pasión. Hay técnica, pero también hay propuesta estética. Y pues creo que eso demuestra otra vez el gran genio de Edgar Allan Poe. Sí, fíjense que nos preguntaban por qué le pusieron al conversatorio Un sueño dentro de otro sueño. Es uno de los poemas de Poe, un poema muy hermoso que en su último verso dice: déjame confesar solo esto, no estás equivocada si piensas que mis días han sido un sueño, solo un sueño dentro de otro sueño. Son tremendos los poemas de Poe. Yo les recomiendo mucho que lean el primer poema que se publicó de Poe, que lo escribió cuando era un adolescente. Se llama The Lake, el lago. Léanlo, está bien interesante. Fíjense que esto de la forma en que escribía Poe, su composición, ha sido muy estudiada. Nos decían varias compañeras ayer en el diálogo que sostuvimos, que incluso se estudian en las universidades sus textos. Muy estudiados la forma en que componía Poe. Y por ejemplo, Whibley y Mabot nos dicen, por ejemplo, que algunos de los principios principales en la forma de construir su literatura de Poe, podemos encontrar, por ejemplo, el sentido de originalidad. Para Poe era muy importante que sus relatos y sus poemas fueran originales, ¿no? En alguna de sus cartas decía incluso: prefiero comenzar por estudiar el efecto, teniendo siempre en cuenta la originalidad. Entonces esto le daba a sus obras una individualidad, les daba novedad, retomó mucho de lo gótico, pero les daba la vuelta y reconstruía a su parecer para que fuera original, ¿no? Y en esto pues tenían mucho que ver también los materiales y todo, pero sobre todo la idea que él tenía de la composición, ¿no? Otro de los principios que a mí me gustan mucho de la obra de Poe, ustedes la han de haber notado también en sus lecturas, es la cuestión de la variedad, la diversidad, ¿no? Él escribe en una carta en el 35 a T.H. White, uno de sus amigos, y le dice: tengo la intención de entregarte todos los meses un cuento. Ninguno de esos cuentos guardará la menor semejanza con otro en cuanto a contenido y estilo. Es decir, se había propuesto realmente hacer cuentos que no se parecieran unos a otros, y qué gran logro, porque habemos algunos como su servidor que yo leo mis cuentos y digo: chale, todos son lo mismo, qué flojera. Pero Poe no, Poe sí logró hacer cuentos muy diferentes. Tenemos por un lado algo tan loco como El corazón del ator, El gato negro, Descenso al Maelstrom, La peste, o sea, El cuervo, por Dios, ¿no? O sea, él se tomaba muy en serio esto de la diversidad, y en otra carta que le hace a Charles Anson en el 44, le dice: la variedad ha sido uno de mis principales propósitos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la cuestión de la identidad de Poe, su originalidad en sus ideas, sus relatos.
tenemos la gran diversidad que él quería hacer, sus experimentos por meterse en varios géneros, hacer varias cosas, y tenemos también la unidad o lo que él le llamaba el efecto, ¿no? Para Poe era muy importante que sus cuentos tuvieran un efecto fuerte, y por ejemplo dice también algunas de sus cartas, no debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia directa o indirectamente no sea hacia el propósito establecido. Es decir, cuando construyó sus cuentos, por eso revolucionó el cuento, porque le metió teóricamente y estudiadamente, académicamente, toda esta cuestión del efecto en sus relatos, de una manera que se ve hasta ahora, ¿no? Entonces, junto con la composición, ¿no? Junto con su originalidad, junto con la diversidad de temas y junto con esta cuestión del efecto, construyen una prosa que es muy diferente a lo que se estaba escribiendo en ese tiempo y por eso también es tan estudiada, ¿no? Sí, definitivamente. Y su influencia sigue hasta nuestros días. Así, un recuento muy rápido. Mencionaré que Edgar Allan Poe ha influenciado, por supuesto, a H.P. Lovecraft, a Joyce Carol Oates, a Michelle Chabon, a José Emilio Pacheco, a Angélica Gorodischer, a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges. Mencionaré también a algunos autores, escritores y escritoras mexicanos que pues, podemos o no estar de acuerdo con su obra, pero a todas luces tienen influencia de Edgar Allan Poe. Bernardo Esquinca, por ejemplo, Alberto Chimal, José Luis Zárate, Beff, eh, no sé, evidentemente Fernando Sabater, me atrevería a decir que Michelle Houellebecq también, Ana Starobinets, Mariana Enríquez, donde volteemos en la literatura, Edogawa Rampo en Japón, que es su nombre de este literato japonés, pues es Edgar Allan Poe, transliterado al japonés fonéticamente. En fin, hacia donde pongamos la vista, hay alguien influenciado por la prosa, la poética, el ensayo, la crítica literaria de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ha tenido muchas adaptaciones a otros medios. ¿Quién puede olvidar de Roger Corman La muerte de la máscara roja? Creo que una de las mejores adaptaciones de Poe. Muchas películas de la Hammer, de los estudios cinematográficos británicos de la Hammer, de su época de oro del horror. Hay una película que se han comentado mucho, The Raven, con John Cusack, no recuerdo el director, en la serie de televisión, bueno, de Netflix, Carbono Alterado. Los productores y guionistas de la serie quitaron a Jimi Hendrix, que es el que aparece en la novela original de Richard Morgan, Richard King Morgan, y ponen pues, ni más ni menos que a Edgar Allan Poe en un hotel que se llama The Raven, ¿no? Que es un holograma en un futuro cyberpunk. Poe tiene una vida más allá de la vida, una vida muy gloriosa, una vida literaria, fílmica. Sin duda alguna, Poe ha influenciado también a pintores y artistas plásticos que yo por mi poca cultura en estos menesteres, pues no podré citar, pero las invito a que revisen en la cultura popular y la mal llamada alta cultura, en el cine, en la televisión, incluso en adaptaciones radiofónicas, la influencia actual, viva, vigente de Edgar Allan Poe, y seguramente no les van a alcanzar ni el tiempo, ni los dedos de la mano, ni de los pies para contar todas y todas las adaptaciones, las influencias que ha tenido Edgar Allan Poe en nuestra cultura alta, baja, mediana, como le quieran llamar. Fíjense que, por ejemplo, eso de las influencias, que es muy interesante, Poe se vio influenciado pues por todos los que estaban atrás de él, unos más que otros. Byron fue uno de los grandes influencias en Poe. Coleridge, ¿no? La balada del viejo marinero.
Wordsworth también, y varios, pero Poe fue dejando atrás esas influencias y retomando otras, fue cambiándolas, fue enriqueciéndose cada vez más. Dicen por ahí que para estudiar a los alemanes, a Hoffmann y toda esta pléyade de alemanes, dicen que Poe aprendió alemán de manera autodidacta. Realmente nunca pudo, yo creo, leerlo realmente en alemán, pero algo le ha de haber quedado. Intentó el italiano, no pudo, pero sin embargo sí pudo leer a Dante. A Poe le gustaba mucho, de los clásicos le gustaba mucho Homero, le gustaba mucho Virgilio, leía también la Biblia. Es decir, tenía una cultura muy vasta y eso se refleja en la tremenda influencia que tuvo y que él hizo después. Eso que nos estaba platicando Ramón, es impresionante encontrar el impacto de su influencia en la cultura de nuestro siglo, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, platicarles un poquito sobre la influencia en Lovecraft. En Lovecraft lo retoma, como ya lo dijimos en su ensayo, y hay una parte muy interesante. Lovecraft es el gran constructor de lo que le hemos llamado el horror cósmico, que es una cosa ahí que está en debate, realmente nadie sabe bien qué es, todos damos nuestra opinión, tiene que ver con tentáculos, dicen algunos, pero bueno, el horror cósmico es polisémico, tiene muchas dimensiones, es muy variado, pero muchas de las simientes Lovecraft las tomó de Poe y de Lord Dunstan y de otros, de Machen, de Blackwood. Pero de Poe yo he identificado algunas de las que estábamos platicando ayer que se me hacen muy hermosas. Esta idea de la pequeñez del hombre, esta idea del universo extenso tremendo, esta idea de cómo la sombra lo va a devorar todo, y esta idea de cómo el conocimiento debe estar prohibido porque al conocerse estás condenado. Todas estas ideas, si bien Lovecraft las magnificó y las puso en la palestra literaria de una manera magistral, las encontramos ya en Poe, tanto en los relatos marineros como en algunos otros. Ayer estábamos platicando, por ejemplo, de Manuscrito hallado en una botella, en donde Poe tiene algunas líneas en donde habla de lo que Lovecraft le llamaría el pánico cósmico, ¿no? Esta idea de la pequeñez que somos, ¿no? Y cómo el universo es una cosa tan tremenda y tan oscura y tan gigantesca que nos va a tragar. Ya vemos ahí las semillas del horror cósmico que Lovecraft tanto nos haría enloquecer con ella, ¿no? Ya las vemos en Poe. Ese es uno de los grandes aportes de Poe, yo pienso, a Lovecraft en particular. Chéquense el poema del gusano conquistador, chéquense la narración de Arthur Gordon Pym, chéquense el manuscrito allá en una botella y algunos poemas, fíjense, hay algunos poemas son de horror cósmico tremendo. Déjenme ver si tengo aquí uno que me gustaría nada más recitarles una parte que para que vean, fíjense El país de los sueños, les voy a recitar nada más una parte. Por una senda oscura y solitaria eh, que ángeles del mal solo visitan, en donde un ídolo llamado Noche en un oscuro trono reina erguido. Acabo de llegar a aquellas tierras desde una última tule tenebrosa, desde un clima extraño y salvaje, fuera del tiempo, fuera del espacio. Tremendo el horror cósmico, según mi opinión, en Edgar Allan Poe. Y entonces vemos una construcción, como bien nos los estaba comentando Ramón, que influencia de una manera tremenda, ¿no? Yo quisiera cerrar este comentario apuntando un poquito sobre los materiales y las técnicas que usaba Poe para construir sus relatos, ¿no? En sus estudios académicos, Poe nos hizo el favor de describirnos muchos de esos materiales. Entonces dice Poe que, por ejemplo, para sus materiales, muchos de sus relatos, usaba ejemplos de prensa, ¿no? Agarraba casos como los de la calle Amor, cosas así, el cajón oblongo, ¿no? Agarraba cosas que él leía en la prensa y les metía ficción y las reconstruía. También dice que respondía con otros relatos a relatos que leía. De hecho, dicen que Manuscrito allá en una botella hizo un relato con el que él respondía a otro relato, ¿no? Ese es otro de sus técnicas que usaba, ¿no? Tiene historias que son enteras de él,
eso se cree como un descenso al maelstrom. También había historias que hacía parte del arte. Poe era una persona culta y le gustaba el arte. Dicen que muchos de sus relatos los hizo a partir tanto de música como de pintura. Por ejemplo, el relato del alce, Games, por ejemplo, también, a partir de obras pictóricas, ¿no? Experiencias que otras personas le contaban o que él escuchaba, ¿no? Muchas de sus obras también las hacía a partir de sueños, ¿no? Y, por supuesto, no podían faltar todos esos relatos que él escuchó cuando era un pequeño y cuando era un adolescente. Y entonces esos eran muchos de los grandes materiales que Poe usó para construir toda esta serie de relatos bizarros y grotescos que tanto nos gusta, ¿no? Sí, sin duda. Creo que Ernesto ha definido pues todas las corrientes, las influencias y sobre todo la gran cultura que tenía Edgar Allan Poe. Cuando Ernesto nos habla de su admiración por Dante y nos lee ese poema que nos leyó, ese fragmento que nos leyó de ese poema, pues inicia como inicia la Divina Comedia. En la Divina Comedia, si no me falla la memoria, inicia eh, eh, a la mitad del camino de mi vida, en un sendero angosto y oscuro. Dante se refería a que Dante tenía la edad de Cristo cuando escribió la Divina Comedia, en el meso termini di nostra vida, o sea, a los 30 y tantos años, ¿no? Ahí tenemos una clara influencia. Cuando Poe habla de el trono de la noche, es Nyx, la diosa grecolatina de la noche, que se sienta en un trono y tiene un velo negro. En fin, es inagotable el análisis puntual, verso por verso, metáfora por metáfora de Poe, porque cada verso, cada metáfora, cada símil, cada figura retórica tiene un continente detrás de ella que Poe nos invita a explorar y a conocer. Un continente acaso tétrico o luminoso, pero una tierra nueva, una tierra donde yacen los tigres, como diría Borges. Yo termino mi intervención y termino leyendo un comentario de Alex Diacroz. Dice, Lacroix, si usamos una pronunciación disque francesa, dice, es que yo siento que Poe describió el miedo interior del ser humano, mientras Lovecraft el miedo es el miedo exterior, una buena definición. César Vargas nos dice, yo lo resumo con una frase de la serie Dark: lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un océano. Está perfecto eso. Eso define muy bien el horror cósmico y esa puerta, ese umbral que Poe nos mostró y que pues nunca más podremos cerrar. Si yo no hubiera leído a Edgar Allan Poe en mi adolescencia, difícilmente hubiera intentado el arduo pero bello oficio de la escritura. Y si yo no hubiera conocido a Poe, pues probablemente no los hubiera conocido a ustedes, lo cual me hubiera dado, hipotéticamente hablando, mucha tristeza. Entonces, pues no me queda más que agradecerle a Ernesto por esta velada, a todos y a todas los que participaron con nosotros en este conversatorio. Los invitamos a visitar nuestra página del Círculo Lovecraft, los invitamos a seguir comentando, hablen de sus experiencias en nuestra página, de nuestro círculo, síganos los viernes, aquí estamos hablando de literatura, algo de poesía, de ensayo, todo en torno a la obra de H.P. Lovecraft, pero cuando hablo de entorno, pues hablo tanto del pasado como del presente y acaso del futuro, es decir, también hablo de Edgar Allan Poe, el gran escritor bostoniano que sigue vivo entre nosotros. Ernesto, muchas. Sí, fíjate, Ramón, que para muchas y para muchos de nosotros, creo, la literatura es un ritual también. Yo cada que se celebra, como estamos haciéndolo, el aniversario del nacimiento de Poe, pero sobre todo su muerte, siempre suelo servirme un whisky y brindar. Entonces quiero brindar por Edgar Allan Poe,
y quiero pedirles que lo celebremos con la lectura de su obra, con la degustación y con todo ese cariño que nos hace entenderlo y sobre todo enriquecernos con la obra de estos gigantes. A Edgar Allan Poe. Sí, y ya no hablamos de salud, no hablamos del último gran misterio. Durante muchos años, en donde estuvo porque la tumba de Poe se movió durante 2 veces al menos, esa es otra historia, pero durante algunos años en donde está una de sus lápidas, aparecía una rosa roja y una botella de brandy. Algún admirador la dejaba a la víspera del aniversario de su muerte. Es uno de esos misterios de Baltimore. Pero en fin, de repente dejó de aparecer, pero surgió la tradición de ir ante una de las lápidas de donde estaba enterrado Edgar Allan Poe a recitar y a leer algunos de sus fragmentos, cosa que se sigue haciendo en Baltimore. Pues no queda más que volverme a despedir. Muchas gracias por todo. Síganse cuidando. Si no tienen a qué salir, no salgan. Un abrazo a Sudamérica, particularmente a nuestros amigos de Chile, de Santiago de Chile. Espero que el sismo que registraron no sea de gravedad y ojalá les hayamos podido hacer más ligera su velada. Muchas, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Felices pesadillas.